Saludo con gusto a Pablo Reyes Castro, epidemiólogo e investigador del Colegio de Sonora. Vamos a platicar sobre el comportamiento de la pandemia durante el mes de enero. En este 2021 ha incrementado la letalidad y el número de casos de coronavirus aquí en el estado. El pasado sábado, le recuerdo, 61 defunciones y 611 casos, más los acumulados ayer, los números más altos desde el 16 de marzo de 2020, cuando se registró el primer caso en el estado. Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pablo, pues se nos había advertido y la verdad no creíamos, o no creímos muchos, no me incluyo, pero digo, hablo en general, sobre que enero y esta segunda oleada iba a ser mucho más fuerte y terrorífica que la que tuvimos el año pasado, justo en los meses, no sé, de junio, agosto, septiembre, por ahí, o mayo, septiembre, más o menos, que es cuando hubo un mayor número de repunte de casos de COVID. Pero este año está siendo terrible y ya tuvimos este dato que, pues, que rompió ya, se registró como el de mayor número o letalidad en casos de COVID y muertes por COVID-19. Sí, nos encontramos ahorita con esta realidad, ¿no? Y si más o menos calculamos ahorita, son 2 semanas después, aproximadamente 2 semanas después del fin de año, donde sabemos que pues hubo bastante actividad. Entonces, no solo estamos viendo consecuencias de la enfermedad, sino consecuencias de pues nuestra actividad precisamente, ¿no? Nosotros también contribuimos a la dinámica de la enfermedad y ahorita pues lo estamos viendo con el número de casos que estamos registrando, ¿no? Uh-huh. Esto se debe a qué? ¿A qué? ¿Nos relajamos? ¿Se cansó la población? ¿Fue el tema de las fiestas en efecto de Año Nuevo, de Navidad? ¿Qué fue, Pablo? Tú eres epidemiólogo. Sí, claro. Se debe, claro, a esta actividad que estamos teniendo. Podemos pensar en una mejor adaptación del virus y ese tipo de cosas, pero la realidad es que toda la dinámica que se ha visto desde un inicio ha tenido que ver con nuestras interacciones. Uh-huh. Si recordamos en los momentos más altos de la pandemia, estoy hablando de los meses, por ahí tú mencionabas, de julio, agosto, Uh-huh. donde llegamos a tener esos picos, las restricciones estaban mucho más estrictas, ¿no? Uh-huh. La actividad económica estaba mucho más selectivo en cuanto a qué actividades estaban en curso y cuáles no. Y en cierta forma también es un desgaste general, no solamente de las personas, sino de la economía. Y hay muchas cosas que ya no se han detenido tal cual como podíamos hacerlo en esa primera ocasión. Uh-huh. Y era algo que estaba ya de esperarse, ¿no? Porque es difícil mantener ciertas restricciones por tanto tiempo sin que pues se resientan en ambos ámbitos, ¿no? De tanto en la vida cotidiana de las personas como en la economía en general. Con estos datos que estamos teniendo con la situación, sabemos que el tema económico pues ha sido también colapsado. De hecho, hemos visto y estamos viendo manifestaciones a nivel mundial, no solamente en México o aquí en Sonora, sino también en otros países de Europa, donde dicen ya necesitamos trabajar. Sin embargo, bueno, la contención ha sido, o se ha tratado de contener, pero esto ha sido imposible. Yo veía una nota también de carácter internacional, Pablo, donde hay diferentes esquemas de vacunación. Aquí tenemos primero adultos mayores, bueno, personal médico, adultos mayores, etcétera. Y no ha faltado quien agandalle la vacuna y no le toca, ¿verdad? Pero en otros países, no recuerdo si es Finlandia o dónde, se está vacunando primero a las personas o se le está dando prioridad a las personas que van a trabajar, porque se estima que los que salen de casa, entran y regresan son los que pueden traer el virus. ¿Tú qué opinas? ¿Se está haciendo lo propio con el tema del esquema de vacunación? ¿Y qué nos espera en las próximas semanas con estos datos y estas estadísticas que mantiene o que nos da a conocer la autoridad? Bueno, respecto a las prioridades sobre quién es vacunado y quién no, pues también hay que adaptarse a la realidad epidemiológica que está viviendo cada país. Un Uh-huh. país como Finlandia, podemos agregar Noruega, Nueva Zelanda, Corea del Sur,
muchos que han mostrado cierto éxito en el control de la enfermedad, pues se refleja ese éxito también en el número de muertes, ¿no? Entonces, yo creo que no estamos en la misma situación y parte de las afectaciones que estamos viendo, pues las está sufriendo principalmente, pues lo hemos visto, ¿no? El sistema de salud en sí, los que están al frente ahí en la atención, y pues los adultos mayores, y ahí se han puesto ciertas prioridades. Entonces, creo que esperar, por ejemplo, digamos, voltear las prioridades y ponerlos en esa población económicamente activa, pues ahí está mucho de una parte importante de la población, y de aquí a que llegue la vacuna a esas poblaciones más vulnerables, pues iba a tardar mucho y el costo iba a ser muy alto en términos de vida. Porque están muriendo más adultos mayores en el caso de nuestro país, ¿no? Sí, y no nada más nosotros, ¿no? En todos los países donde ha pegado, incluso países de primer mundo, ¿no? Podemos poner el Reino Unido, Francia, Italia. Todos esos también se han visto afectados en esos sectores de edad, ¿no? Entonces sí sería una apuesta muy arriesgada simplemente por priorizar la economía. Que cada quien vacuna según sus intereses, porque también ha habido países en los que están vacunando a jóvenes porque son los que van y son los que andan de fiesta del tingo al tango, de aquí a acá, y son los que contagian al mayor número de integrantes de la familia. Pero como dices, cada país tiene su vacunación. A propósito, México aceptó que ONU priorice vacuna anti-COVID de Pfizer a países más pobres, lo que significa que va a llegar, pues, o se van a ir adquiriendo menos dosis de las que se habían pactado de acuerdo a información nacional en el tema de la de Pfizer. ¿Cómo ves esto de que la gente que ya se está vacunando, pues, muchas veces podría ser sinónimo de que aflojen ahí las medidas, y esto, pues ya ha dicho la autoridad, no puede ser así? Es el llamado que están insistiendo a no minimizar pues el tema una vez que uno esté vacunado. Mira, yo creo que eso es bien importante que lo entienda la población. Cuando se decía que se buscaba alcanzar tener una vacuna en un tiempo más o menos de un año, pues era un tiempo récord, y lo es, ya se tiene, ¿no? Pero lo que es la administración, la distribución de una vacuna también implica mucho, y ahorita tú acabas de mencionar algo importante, ¿no? Algo que se quería evitar mucho en el mundo era este acaparamiento de las vacunas, y la realidad es que se ha dado. Bueno, aún así México ha tenido cierto acceso a las vacunas, pero yo creo que la gente debe estar consciente de que es algo muy incipiente todavía la administración que se ha alcanzado. Por ejemplo, se ha visto en las noticias el caso de Israel, que ahorita llevan alrededor de un 27% de la población. Ajá. Nosotros, si más o menos consideramos las más de 400,000 dosis administradas, llevamos un 0.36% de la población. O sea, nada, pues. No, nada. Si más o menos vemos el promedio diario de vacunas que se están administrando y las comparamos con un país como Israel, ellos aplican alrededor de 8,000 vacunas diarias por cada millón de habitantes, nosotros 400. O sea, 20 veces más administran que nosotros. Y así podemos mencionar varios países. O sea, Estados Unidos ha ido incrementando, ¿no? La administración de vacunas, y más o menos administra alrededor de 2,400. De ir así con este ritmo, ¿cuándo estaríamos? Porque se necesita un 80% de la vacunación en la población, más o menos. Alrededor de el gobierno estima, define como vacunación universal lograr el 75% de la población. Y aquí se retoma otra vez esta noción de la inmunidad de rebaño, ¿no? Para alcanzar esa inmunidad que nos proteja a todos. Con este ritmo, no, algunos decían, oigan, con el ritmo que llevamos vamos a tardar 50 años, y el gobierno decía, no, espérense, es que estamos en esta fase primera
de calibración le llamaban, y luego hacer la expansión. Sin duda, ya cuando llegaron las vacunas, que lo vimos, ¿no? Que llegaron a los distintos estados y dijeron, bueno, vamos a empezar con el sistema de salud, con los que están en la primera línea. Y aumentó, sí se observó un aumento. Por ejemplo, pasamos de tener como 6,000 vacunas diarias a unas 80 y tantas mil por ahí. Uh-huh. Aún así necesitamos un ritmo cuando ya se expanda la población, que se espera que sea con los adultos mayores a partir del 1 de febrero. Yo estimaba alrededor de unas entre 100,000 y 200,000 diarias para más o menos en el tiempo que dijeron cubrir, esperan cubrir a la población si alcanzara, ¿no? Sí, porque entonces necesitamos acelerar el ritmo en algún punto para poder estar pues con los planes esos, ¿no? si no, estaríamos terminando ¿cuándo? ¿Cuándo, Pablo? O sea, si vamos a este ritmo. Sí, exacto. Necesitamos pues acelerar en algún punto el paso cuando pues la realidad es que sí hay una cuestión de diferencias entre los países y que tiene que ver con los recursos, ¿no? Porque estamos hablando de que los que llevan ese paso más acelerado pues también son los que han tenido acceso más fácil a la vacuna, ¿no? Uh-huh. Y eso se define también en términos de recursos. De ahí también se entiende, ¿no? México apostó mucho en los organismos internacionales a que hubiera un acceso equitativo a la vacuna, y si nosotros nos quejamos, pues la situación de otros países pues es todavía es peor, más lamentable. Por ejemplo, ¿no? Esta nota que decía recuerden que México incidió en esa decisión en donde no se pues hiciera equitativa la distribución de vacunas, esto ante la ONU precisamente. Y ante esa instancia, pues el presidente informó que el gobierno de México aceptó la propuesta de la Organización Mundial de las Naciones Unidas para reducir las vacunas auto-COVID que Pfizer entrega a países con las que tiene firmado un contrato, como es con nosotros, con México, a cambio de destinar esas dosis a naciones muy pobres, pues esto con la finalidad de que esto sea equitativo y por supuesto que todos los países tengan acceso o dispongan de estas vacunas. Sin embargo, aquí en el estado, aunque se ha hablado de que ya se está vacunando al personal médico, todavía falta mucho en esta primera vacunación, en estas primeras dosis. Allá en el sur del estado veíamos algunos casos donde médicos todavía no han sido vacunados, a lo mejor aquí en Hermosillo también, enfermeros, paramédicos, mucha gente todavía está pendiente. Luego ya vienen los adultos, Pablo, y después de los adultos vienen las personas con enfermedades crónico-degenerativas menores de 60 años. Sí, como tú decías en un inicio, ¿no? Lo que se planteó desde acá era darle prioridades a aquellas personas que están en mayor riesgo, las personas más vulnerables. Y ese es más o menos el orden, ¿no? Que tú estás dando. Bueno, no más o menos, ese es el orden. Ese es el orden. Dando. Muy bien, pues nos falta mucho por hacer todavía y seguramente la buena noticia es que ya está la vacuna y la mala noticia que no está la aplicación tan rápida como quisiéramos y la inmunidad pues todavía falta mucho para lograr esta vacunación. Inmunidad de rebaño se llama, ¿verdad? Se le dice. Así es. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y pues gran año 2021, por cierto. Igualmente, saludos. Bendiciones.